A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Salud, Niñez y Sociedad es un programa que en este día se viste ciertamente de gala. Vamos a tener un invitado de lujo para conversar sobre un tema que es de interés nacional, el embarazo adolescente. Quien me va a acompañar es el doctor Joselito Orellana Mora, quien ha dedicado buena parte de su trabajo y de su ministerio a trabajar en este tipo de temas de profundo contenido humano y de gran necesidad en tiempos como este, en donde parecería que muchas cosas se nos están yendo de la mano. Así es que vamos a comenzar el programa porque queremos escucharle a él y que nos cuente en primer término quién es usted. Que tenga la bondad de decirnos su formación, su trabajo, sus experiencias, para que el público sepa con quién tenemos el gusto de dialogar ahora. Muchísimas gracias, mi querido doctor Gabriel. Buen día con todos. Es un honor para mí estar aquí en este set de televisión para compartir un poquito de nuestra vida y también de nuestro ministerio y de nuestros principios. Nosotros con mi esposa somos misioneros evangélicos bautistas sirviendo aquí en Ecuador, en nuestro país, pero también en algunos países de la América Latina, como Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, por supuesto, Cuba y parte del mundo hispano en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es nuestra vocación. Ya por muchos años estamos dedicados al ministerio, como le decimos comúnmente, y nuestra pasión es algunos ministerios que tenemos: la educación teológica, también la pastoral a la familia, también el trabajo con segmentos indígenas, por ejemplo, en programas de entrenamiento en liderazgo pastoral para los indígenas y pastores campesinos, y también en consultorías de consejería para la familia, también en el campo de la bioética un poquito. Y también en mi caso particular soy autor, conferencista y he publicado algunos libros. De hecho, uno de mis libros más recientes está por salir y otro que tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir ahora se llama Jesús y el femicidio. Entonces ese es un poquito quiénes somos y lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. El doctor Joselito ha transitado por la región, Colombia, Perú, Chile, y nos va a poder compartir experiencias de las jóvenes embarazadas en esos países y de la problemática especialmente. Entonces vamos a tener una visión ciertamente amplia y que nos va a permitir comparar y sacar nuestras propias conclusiones. Quisiera preguntarle para comenzar, ¿qué vamos a entender como un niño? ¿Cómo lo vamos a definir desde la perspectiva teológica y bioética? Porque yo debo recordar algo que hemos utilizado aquí para mantener nuestro programa, que es un niño, es una unidad bio, psicosocial y espiritual. Este punto no quiero olvidarlo nunca. Bio, psicosocial y espiritual, hasta que termine el crecimiento y el desarrollo. Y el crecimiento y desarrollo termina alrededor de los 18 años. Por eso es que vamos a abordar el tema el día de hoy. ¿Cómo le definimos al niño desde el punto de vista teológico, bioético, desde su punto de vista? Claro, esta es una pregunta fundamental y hay que también contestarla desde los fundamentos. Desde la teología nosotros podemos entender a un niño como creación de Dios. Por eso desde el idioma latín nosotros le llamamos imago Dei, ¿no? Es imagen, dice la Escritura, que Dios creó al ser humano
y pues eso, y lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, para mí un bebé es una inversión histórica de Dios para transformar el mundo, para hacer de este mundo un universo más humano, más justo, más solidario, más fraterno, más parecido al corazón de Dios en realidad. Un bebé es entonces una inversión histórica de Dios para generar un mundo más humano, es creación divina, y desde una perspectiva bioética, pues entendemos a un bebé, a un niño, como una persona. Este concepto de persona es muy importante en el mundo, no solamente de la bioética, sino de la teología también, y es muy importante precisar el concepto de persona, por lo menos en términos elementales. Persona para nosotros es alguien que tiene una triple cualificación, competencias, habilidades de pensar, sentir y actuar. Esto es un niño tiene capacidad reflexiva, capacidad crítica, tiene capacidad afectiva, capacidad de amar, de ser valorado, de ser empoderado, y también de amar, de valorar y empoderar a sus semejantes. Y por supuesto también capacidad volitiva, es decir, capacidad de decisión. Por eso es que en la bioética uno de los principios fundamentales es el principio de la autonomía, y de hecho eso marca un poco la finalidad de una paternidad y una maternidad saludable, que es criar hijos saludables, seguros de sí mismos y autónomos, ¿verdad? No aborregados por ideologías o por doctrinas del color que fueren, sino autónomos, es decir, capaces de tomar libre, voluntaria, consciente y responsablemente sus propias decisiones. Que eso es lo que significa autonomía. Viene del griego autos, que significa sí mismo, y nomía de nomos, que significa regla, principio, norma, y cuando juntamos estos dos términos, autos y nomía, tenemos autonomía, que significa una autorregulación responsable. Entonces, en resumen, desde un punto de vista teológico, los niños son creación de Dios. Yo creo que son, y desde la perspectiva de Jesús, son la misma esencia de la imagen de Dios, porque Jesús dijo algo que es sorprendente, que quienes quieran ser parte del reino de los cielos tienen que ser como los tales, dijo Jesús. Es decir, de quienes tenemos que aprender es de los niños, porque tienen esa capacidad connatural de confiar, lo que el griego llama pisteuo, que no solamente creer en la mente, sino confiar. Es una especie de entrega de mente y corazón, de todo el ser a Dios, de tener una relación personal con Dios. Y esa habilidad connatural la tienen los niños. Por eso Jesús decía, tenemos que aprender de ellos. Y desde un punto de vista pedagógico, en la pedagogía moderna, por ejemplo, ya no usamos conceptos que en realidad son anacrónicos, como ese concepto de alumno, que francamente es un concepto científicamente anacrónico, filosófica y teológicamente hasta es blasfemo, porque un alumno técnicamente es un lumen, un sin luz, es decir, es una persona, significa etimológicamente que es una persona que vive en la plena oscuridad, que no es capaz de enseñarle nada a nadie, que no es capaz de generar valor agregado a la sociedad, y esto no es verdad. Entonces, alumno es una palabra que debe ser descartada en la pedagogía moderna. De hecho, eso es un concepto muy tradicional de la antigüedad, pero no es un concepto que ya usamos ahora. Hablamos ahora, por ejemplo, de docente es el que enseña, discente es el que aprende. Entonces, desde la teología, desde la bioética o desde la pedagogía, un niño es una inversión histórica de Dios para transformación, para generar cambios y cambios sustanciales. Muchas veces en la historia Dios pintó de gloria la historia a través de un niño, ¿no? Estas características que ha anunciado el doctor Joselito sin duda redondean aquello que me permití poner como principio para este diálogo, que la parte espiritual es ciertamente fundamental, y estas características que nos ha mencionado, muchas se inscriben y redondean esta necesaria preocupación por los aspectos espirituales de los niños y de las familias en general. Este concepto de alumno también evidentemente tiene que ser desechado luego de esta clara explicación que nos ha dado. Quiero insistir un poco en que estas características antes aparecían en algunos términos un poco más tardíamente de lo que ocurren ahora. Los jóvenes, los niños empiezan a ser autónomos más temprano de lo que ocurría antes. ¿Es verdad así? Así es.
Y de hecho, por eso es que es muy importante, a mí me fascina el diálogo multidisciplinario cuando hablamos de, por ejemplo, sea desde la perspectiva teológica o bioética o pedagógica, pero es muy importante la multidisciplinariedad, si cabe la palabra, el diálogo multidisciplinario en torno a la niñez en este caso, porque los niños son protagonistas de su propia historia. Los niños no son seres que viven en la oscuridad. De hecho, ese es un concepto que le ha hecho mucho daño a la humanidad, mucho daño a nuestra niñez, y pensar que no son capaces de crear, que no son capaces de pensar, que no son capaces de generar reflexión, que no son capaces de discutir, que no son capaces de opinar. Y en la antigüedad se los consideraba como una tabula rasa, se decía desde latín. Es decir, alguien a quien, como decía un profesor mío en la universidad, hay que desasnar, ¿no? Hay que llenarlo de información. Y ahora no, se entiende a los niños como protagonistas de su propia historia. Lo único que ellos necesitan, requieren, es una orientación saludable, una orientación inteligente y una orientación responsable, como en el campo, por ejemplo, de la sexualidad. Muy bien, estos son conceptos muy esclarecedores y espero que sean debidamente acogidos con el propósito de evitar confrontaciones con los niños, con nuestros hijos, que muchas veces son innecesarias, salen sobrando, y en lugar de aportar en la conducción de esa vida, podemos causarle conflictos que pueden derivar en situaciones realmente desastrosas en algunos casos. ¿Cuál es la situación del embarazo adolescente en el Ecuador y en la región, aprovechando su conocimiento de países cercanos al nuestro? Bueno, lastimosamente este es un problema que no es propio del Ecuador, lo encontramos en la América Latina, lo encontramos en países desarrollados como en Estados Unidos también, especialmente en el mundo hispano, en el segmento del mundo latino o mundo hispano. Pero en Ecuador, en realidad, los datos son agobiantes, ¿no? Y yo me he permitido, por ejemplo, investigar algunos datos oficiales. Uno viene del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aquí de nuestro país. El dato dice que en el Ecuador 2 de cada 10 partos son de adolescentes. Y 4 de cada 10 mujeres en nuestro país tuvieron su primer hijo en la adolescencia. Y se entiende al Ecuador, a nuestro país, como el que tiene el mayor índice de embarazos adolescentes en toda la región andina, es decir, comparando Colombia, Perú, Bolivia y el Ecuador. Y eso ya debe llamarnos profundamente la atención. Pero hay otros datos, por ejemplo, uno que viene de una encuestadora muy seria aquí en el Ecuador, que dice que 9 de cada 10 adolescentes quieren hablar de sexualidad. Porque eso es connatural de los niños, especialmente de los adolescentes, porque tienen esta efervescencia, ¿no? de cambios inclusive de carácter hormonal. Hay cambios de todo tipo, cambios de carácter social, físico, espiritual, psicológico, emocional, espiritual, por ejemplo, y los adolescentes son inquisidores. Yo no creo, y me parece ofensivo llamarle a la adolescencia la edad del burro, la edad de la cebra, como se suele decir. A mí me parece que eso es muy burdo, muy ofensivo. Ningún adolescente merece eso. Es una persona y persona muy digna. Y es muy natural, a veces se entiende como rebeldía, pero es muy natural ese espíritu inquisidor que tienen los adolescentes, y precisamente sobre el campo de la sexualidad, que es parte del agobio que ellos están sufriendo por naturaleza, por los cambios. Entonces tienen preguntas. Y este dato para mí es maravilloso en ese sentido, porque 9 de cada 10 adolescentes quieren hablar de sexualidad. El 90% de nuestros niños quieren saber sobre sexualidad. ¿Eso es malo? Para nada. Eso es bueno, buenísimo. Esa es una puerta abierta maravillosa para una educación realmente inteligente integral e integradora, como decimos. Pero, desgraciadamente, solo el 5% de esa población que quiere hablar de sexualidad recibe este tipo de información en la familia. Es decir, tenemos el hambre y la necesidad, como se dice comúnmente. Niños que quieren saber de sexualidad, pero familias que no están dispuestas a ofrecérsela, o probablemente no sienten que no están en la capacidad de ofrecer. Otro dato que es muy lapidario para nuestro país y para la región es que el embarazo adolescente en menores de 15 años está asociado a graves complicaciones de salud que se relacionan a su vez con la violencia sexual, y esto es lapidario. Por eso yo tuve, entre otras cosas, que escribir un libro que se llama Jesús y el femicidio.
y tienen hasta el triple, estos embarazos adolescentes, hasta el triple de posibilidades de mortalidad por causas maternas. Y es el mismo caso con la muerte fetal tardía, dice esta ONG, y la mortalidad infantil. Esto es gravísimo, ¿no? Hay una especie de asociación, yo diría lapidaria, dolorosa, entre el embarazo adolescente, el abuso sexual y el femicidio y la violencia que estamos viviendo también. Son conflictos sociales que se están entrecruzando y tienen también parece ser su etiología común. En el Ecuador, además, hay otro conflicto que viene a agravar, a lapidar más este escenario del embarazo adolescente, es el tema de la desnutrición infantil, que aparentemente no tendría que ver directamente con eso, pero la desnutrición infantil en el Ecuador, según un dato que encontré hace poco, está alrededor del 25% en la población menor de 5 años. Este es algo muy triste, y de hecho el presidente actual en nuestro país está muy preocupado, y con justa razón creo, por este dato. Y en contextos como de la población indígena y rural, se dice que este dato puede llegar hasta pasar del 25% al 50% de la desnutrición infantil, y mucho de ese fenómeno obedece al tema del embarazo adolescente también. Y por último, lo que he encontrado es que Ecuador tiene la tasa estadística más alta de embarazo adolescente en América Latina, no solamente en la región andina, sino en América Latina y el Caribe, seguido solamente por Honduras y por Venezuela. Entonces el conflicto del que estamos tratando es un tema que tiene implicaciones muy gravísimas para la sociedad, no a futuro, sino ya de momento. Lo dicho por el doctor Joselito me permite hacer un par de comentarios. El primero es que en alguna ocasión he conversado con profesores o con personas dedicadas a la docencia y les he preguntado qué motivo hay para que no se dé una buena educación sobre sexualidad en escuelas y en colegios, y ellos han contestado de modo casi sistemático que resulta una actividad un tanto complicada y difícil en algunos sectores de la sociedad y del país. El segundo, sobre la desnutrición crónica, hay provincias en el Ecuador que tienen índices muy altos, tasas muy altas de desnutrición infantil, y estas son una de la sierra, que es Chimborazo, y curiosamente una de la costa, que es Santa Elena. Sin embargo, quiero preguntarle a usted, mi querido doctor Joselito, ¿cuáles serían las principales causas para que haya tanto embarazo adolescente aquí en nuestro país? Bueno, aparte de lo que ya se ha mencionado, es decir, hay una hambre connatural, yo diría, de los adolescentes para saber sobre su sexualidad. Es un deseo legítimo que desgraciadamente a veces no es llenado de la manera más correcta y adecuada, y desgraciadamente las familias no están respondiendo. Esa sería una causa fundamental. No están respondiendo a ese llamado, a esa expectativa y a esa responsabilidad primaria que tiene la familia de ser generadora de humanización, de educar, pero desde la perspectiva de humanizar. Educar es humanizar, se dice desde la bioética. Educar no es domesticar, cuidado, y esa es parte del problema que tenemos, que probablemente más adelante voy a tocar. Pero de lo que yo he investigado y he descubierto también que la etiología de este problema, la casuística de este problema es multifactorial. Hay factores socioeconómicos y culturales, por ejemplo, como el tema de la estructura familiar, que se ha venido muy a menos en los últimos años, 20 años por lo menos en el Ecuador, hablando de las dos últimas migraciones, ¿no? La de hace 20 años por el tema de la dolarización, y la de hoy, que se está provocando por temas de inseguridad, violencia, desempleo y otro tipo de factores sociales. La migración ha generado también mucha conflictividad, ha abonado, pues, desgraciadamente, mucho para que el embarazo adolescente en el Ecuador sea mayúsculo. También hay aspectos antropológicos que son incidentes en el tema del embarazo. Por ejemplo, adolescente, en el contexto indígena es un problema bastante serio,
muy serio. El tema de abuso sexual, por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, trabajamos en varios países desde Chile, Perú, de Bolivia, Ecuador y aún en los Estados Unidos en segmentos indígenas, y casi el 70% de los niños y niñas indígenas han sido abusados sexualmente. Esa no es una estadística oficial, es lo que nosotros hemos encontrado en nuestra práctica pastoral, digamos, y eso es doloroso, y muchos de esos abusos sexuales evidentemente terminan en un embarazo. Entonces también hay consideraciones de carácter étnico en esta casuística, pues, del embarazo adolescente. También otro factor multifactorial es el entorno geopolítico. Al parecer se da esto más en el campo rural que en el campo urbano, que en las sociedades urbanas. Se da más en la costa, por ejemplo, como usted mencionó, doctor, y también en la sierra, ¿no?, en ciertos segmentos de la serranía. Pero yo diría, aparte de estas consideraciones multifactoriales y desde nuestra experiencia misional, yo diría que otro factor muy importante que hemos nosotros descubierto y palpado en nuestra vida es la destructuración, que yo podría llamar, y pérdida de trascendencia de la familia como un ente o humanizador. La familia, desde la bioética, se entiende como el ente primario y probablemente único para humanizar al ser humano, para educar en principios y valores, como se dice comúnmente, a veces sin entender toda la implicación y la trascendencia que eso tiene, pero es en la familia. En realidad, en términos axiológicos, es la familia la que educa. En la escuela y el colegio puede abonar con información de carácter científico, pero donde los niños y niñas aprenden a descubrir, a amar, disfrutar su sexualidad y a potenciar la trascendencia de su sexualidad, pues es en la familia. Debe ser en la familia, pero por desgracia la familia, por temor, falta de formación o de información adecuada, ha relegado ese rol al Estado probablemente o a otras entidades sociales. Otra cosa que ha hecho tanto daño es la polarización en la enseñanza de la sexualidad, por considerarla como, por un lado, como algo sucio o por otro lado como algo abierto, ¿no? Familias donde se dice, por ejemplo, de este tema no se habla en esta casa. Esto es algo sucio, este es un tabú, esto no se habla. Y desgraciadamente todavía tenemos esa concepción antropológica cultural en la América Latina, y en nuestro país no es la excepción. De esto no se habla. Esto es, cuando alguien quiere preguntar, un niño o niña quiere preguntar en casa sobre sexualidad, pues de esto no se habla. Y a veces reciben castigos por estas preguntas. O el otro polo es tomarlo como algo abierto desde una perspectiva muy liberal, y a decir, por ejemplo, esta conducta desemboca en eslogans que son muy burdos y completamente groseros, como ponte un condón y disfruta un montón, que era un poco lo que se decía hace unos años nomás acá en el Ecuador, y me parece que en forma pública además. Es decir, esta polarización en cuanto a la educación de la sexualidad me parece que ha hecho un daño profundo, y también ha sido causa para que se dé este fenómeno del embarazo adolescente. En lugar de ver la sexualidad como algo natural, potenciador de la naturaleza humana y algo maravillosamente bello, bueno, es la herencia de Dios. Es como yo digo en nuestras conferencias de matrimonio y familia, la sexualidad es el regalo de bodas de Dios para la humanidad, para los matrimonios, ¿no? Porque es un elemento potenciador, gratificante, realizador de la persona humana. Y por último, yo diría que otro factor muy importante para que trascienda este conflicto del embarazo adolescente en el Ecuador es la invisibilidad o el menoscabo de la espiritualidad como un elemento integral e integrador de la persona humana. Que precisamente es la espiritualidad la que genera, por ejemplo, un alto sentido de respeto por la vida. Es la espiritualidad la que va a generar ese alto sentido de respeto por la vida, de respeto por el cuerpo. No deificar al punto de deificar el cuerpo, pero sí de respetar el cuerpo como herencia de Dios, no cosificar el cuerpo. El cuerpo no es una cosa, el cuerpo es un elemento integrador de nuestra sexualidad, es parte de la herencia de Dios, hay que respetarlo. También la espiritualidad genera una significancia de las relaciones humanas. Hoy se admiten personas y se alejan personas de la vida de un ser humano como si fueran cosas, como si fueran teléfonos celulares. Ya no me sirve, entonces lo desecho. Las personas no somos desechables, las personas no somos descartables. Las personas tenemos un valor intrínseco mucho más rico y que no podemos ser, no es digno, no es justo que seamos considerados una cosa. Entonces, esa invisibilidad de la espiritualidad para mí es un elemento generador también de esta problemática. La espiritualidad también trasciende
la sexualidad, la protección de la dignidad, de la autonomía del ser humano, de entender que nosotros somos personas por sobre todas las cosas y personas con dignidad, ¿verdad? Y personas dignas de ser felices, de ser protagonistas de nuestra propia historia, de alcanzar nuestros sueños y no de vivir atropellados por la esclavitud de un problema, como en este caso el problema del embarazo adolescente. Nos ha mencionado la importancia de la familia, y la familia sin duda en los tiempos actuales, por las carencias en la mayoría de casos de orden económico, han favorecido la aparición de la familia sobretrabajada. Aquella familia en que papá y mamá están fuera de casa muchas horas y los niños y los jóvenes quedan a veces al cuidado de sus abuelos o de otras personas que no siempre han ayudado y han abonado en el buen sentido de la palabra para que estos jóvenes tengan una orientación precisa de los elementos que acaba de mencionar el doctor Joselito sobre espiritualidad, sobre sexualidad, sobre educación sexual, que evitará que los jóvenes vayan a tener un embarazo antes de los tiempos apropiados. Yo creo que el tema es tremendamente interesante. Tendremos al doctor Joselito en unas próximas ocasiones para seguir conversando sobre elementos tan sustantivos como estos que ahora se han mencionado, de espiritualidad, de humanidad y de reconocimiento de la vida espiritual de las personas y definirlas como lo que son, hijos de Dios, y que así deberíamos ser debidamente tratados y considerados. Nos veremos en una próxima ocasión. Buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.